Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela. Hoy es 21 de enero de 2017 y quiero comentar sobre la figura de Ezequiel Zamora en su bicentenario. Bueno, como seguramente saben, 2017 es el bicentenario de Ezequiel Zamora y como era de esperarse, el gobierno venezolano ha empezado a promover las celebraciones. Dado el gusto de los chavistas por enaltecer a personajes detestables, incluso Chávez llegó a elogiar al psicópata José Tomás Bove. Bueno, en fin, en función de eso, cabe sospechar que Zamora es uno más en la lista de infames. El parapeto del árbol de las tres raíces que inventaron los chavistas está conformado por Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. Los dos primeros, es decir, Bolívar y Rodríguez, pues son personajes que aún con sus fallas dejaron un legado positivo en Venezuela y en función de eso tienen el respeto de los propios antichavistas. Pero el tercero de esa lista, Ezequiel Zamora, es inequívocamente repudiado por los opositores al gobierno. A decir verdad, Zamora no es el monstruo que pinta el antichavismo, pero por supuesto tampoco es el noble héroe que sale retratado en ese bodrio cinematográfico de Román Chalbó, que es la película Zamora, Tierra y Hombres Libres. En fin, hijo de un canario de clase baja, pero por cierto, no era de la clase más baja en la sociedad venezolana. Zamora fue un comerciante de ganado en los llanos y trató de incursionar en la vida política. Se presentó como candidato a elecciones regionales, pero mediante artimañas le fue arrebatada su victoria electoral. A partir de entonces se hizo un rebelde. La Venezuela de la época inmediatamente posterior a la independencia era un caos. Los chavistas quieren vendernos el cuento de que en la guerra de independencia hubo purísimas motivaciones ideológicas. Pero a decir verdad, la mayoría de los patriotas se enlistaron en los ejércitos solo bajo la promesa de botín. Y incluso por ese mismo motivo, previamente las hordas combatientes habían seguido más bien a Boves, el realista. En vista de que esa guerra de independencia fue muy dura y tardó mucho en decidirse, el pago del botín tardó en llegar. Y así se empezó a pagar con títulos de tierras que aún no se controlaban. Los soldados, que estaban desesperados por conseguir alguna riqueza, pues vendieron esos títulos a precio de gallina flaca, se los vendieron a especuladores financieros y cuando finalmente se controlaron esas tierras, pues entonces ya en ese momento una pequeña élite latifundista era dueña del país porque se había apoderado de las tierras con esa especulación financiera. Además de eso, en 1834 el gobierno de Páez había promovido una ley que permitía a los acreedores rematar las propiedades de los deudores según los precios del mercado. Ese mercado, por supuesto, se mantenía artificialmente bajo debido a la especulación de los carteles y así eso cimentó aún más el latifundismo. Bueno, precisamente por eso sería un despropósito negar que en la Venezuela de la época de Zamora era necesaria una reforma agraria. Pero eso no es suficiente excusa para enaltecer a un hombre que, en esencia, fue poco más que un bandolero de camino. La propia guerra de independencia se hizo con caudillos. Si bien Bolívar trató en alguna medida profesionalizar sus ejércitos y planteó un proyecto moderno de nación, lo cierto es que al final él también participó del caudillismo que a la larga derrumbó a la Gran Colombia. Y así, por el próximo siglo, Venezuela sería una gran hacienda repartida entre hombres fuertes que, pasándose las ideologías por el culo, aunque bueno, ocasionalmente hacían algunas proclamas llenas de clichés, pero en fin, pasándose las ideologías por el culo, aglutinarían a su alrededor a hordas de bandoleros que les rendían lealtad personal.
Los hermanos Monagas fueron uno de estos hombres fuertes y Zamora fue uno de sus vasallos. Los Monagas hicieron algunas reformas liberales, bueno, por ejemplo, abolieron la esclavitud, pero básicamente siguieron siendo caudillos que empleaban las típicas tácticas del gangsterismo político. Bueno, la más infame de estas tácticas fue el asalto al Congreso en 1848. Zamora actuaba como el comandante de grupos de choque al servicio de los monagas y hacía el trabajo sucio para los caudillos. Al estilo de los pranes en la Venezuela contemporánea, pues la rudeza se va demostrando y con el tiempo el peón se convierte en caudillo siempre y cuando se lleve a algunos por delante. Entonces Zamora fue escalando en el caudillaje y para 1858, en medio de la mediocridad del presidente Julián Castro, que a su vez era un tipo que pretendía ser caudillo, pero que le faltaba el temple sanguinario y la determinación para tener esta posición. Pero en fin, frente a Julián Castro, Zamora, que había sido exiliado junto a otros caudillos previamente, preparó una invasión a Venezuela desde Curazao con la esperanza de llevar a sus bandoleros hasta Caracas y tomar el poder. Zamora fue muy hábil en explotar el resentimiento social de sus seguidores. Venezuela tenía ya una larga tradición en este juego perverso del resentimiento social, sin importar los detalles de las ideas políticas, bien sea a favor del rey, como lo fue en el caso de Boves, o bien fuera a favor de la República, como en el caso de Páez. Al caudillo le bastaba sembrar la envidia y el resentimiento en el campesino para que se le uniera como bandolero. Al final, las hordas seguidoras de Zamora no tardaron en expresar la proclama de que al llegar a Caracas matarían a todos los blancos, o a los godos, como se les llamaba. Y peor aún, que matarían a todos los que supieran leer y escribir. Bueno, gracias a Dios que a Chávez no se le ocurrió usar a Zamora como epónimo de sus misiones de alfabetismo. Eric Hobsbawm, que es el historiador británico que escribió un libro famoso sobre los bandidos y los bandoleros de camino, este Hobsbawm decía que estos personajes surgían en escenarios de opresión social y que en cierto sentido eran revolucionarios. A Hobsbawm se le ha acusado de ingenuamente romantizar a esos asesinos, pero bien haríamos en admitir que, en efecto, personajes como Pancho Villa y Robin Hood no habrían surgido en sociedades justas y equilibradas. Y yo creo que lo mismo aplica a Zamora. Sí, era un bandolero sin escrúpulos, pero la verdad es que la propia élite latifundista caraqueña había creado a aquel monstruo. Y en honor a la justicia, cabe también reconocer que Zamora era poco más que un mero bandolero. Si bien no había tenido una educación formal, recibió alguna formación a través de su cuñado, el alsaciano Juan Caspers. Zamora usaba algunos lemas ideológicos aquí y allá, como por ejemplo el panfletario Tierra y Hombres Libres, pero en el fondo Zamora era el típico caudillo decimonónico que, como Boves y tantos otros antes de él, exaltaba los odios sociales y raciales para a la larga acomodarse él mismo. Quienes lucharon junto a Zamora en la Guerra Federal, fundamentalmente Falcón y Guzmán Blanco, pues estos caudillos efectivamente terminaron por acomodarse ellos mismos tras acceder al poder. No sabemos si Zamora hubiese hecho lo mismo, porque murió en campaña militar en 1860, mucho antes del final de la guerra. Pero si yo tuviera que especular, yo diría que como todos los otros caudillos del siglo XIX, él también se hubiese acomodado. Hay que recordar una cosa, que es que Zamora, además de adquirir una buena condición social debido a su matrimonio con la hermana del general Falcón, el propio Zamora fue esclavista. Y cuando llegó la abolición de la esclavitud con los monagas, pues Zamora no dudó en cobrar la compensación por liberar a sus esclavos. Esto es algo muy distinto, por ejemplo, de lo que hizo Bolívar, que liberó a los esclavos sin cobrar compensación. Es por ello que yo sospecho también que, además de haber triunfado en su acometido, Zamora, como la legión infernal de Boves, hubiese pasado por el filo a miles de inocentes por el mero hecho de ser godos.
El chavismo tiene un particular talento para la incoherencia ideológica y así trata de meter en un mismo saco ideológico a gente muy dispar y que además frecuentemente se odiaban a muerte entre sí. Con ese parapeto del árbol de las tres raíces, Chávez quiso sintetizar a Zamora con Bolívar. Yo francamente dudo de que el Libertador, de estar vivo, hubiera aprobado a un personaje como Zamora. De antemano vale destacar una cosa, es que Bolívar fue un centralista y Zamora más bien organizó a sus ejércitos bajo el lema del federalismo. Pero el verdadero motivo por el cual Bolívar habría repudiado a Zamora habría sido otro. Y eso es que el Libertador luchó contra el despotismo de la sociedad colonial y tuvo conciencia de que el latifundismo se convertiría en un problema. Pero tras la expulsión de los españoles, la mayor preocupación de Bolívar siempre fue el auge de caudillos y bandoleros incontrolables que alimentaran los odios raciales y los resentimientos sociales en su propio beneficio y terminaran por destruir a la nación. Bolívar quería evitar a toda costa la masacre de blancos que sí hubo en Haití en 1804. Y en parte fue por eso por lo cual decidió neutralizar al general Pardo Piar, fusilándolo en 1817, porque es que el general Piar, como las hordas de Zamora, habitaba el abuspero con el objetivo de instigar una guerra racial y matar a todos los godos, fuesen realistas o republicanos. Chávez coqueteó con el resentimiento social y lo convirtió en la base de su liderazgo, pero en defensa del comandante yo tengo que decir que casi siempre se cuidó de no incurrir en la cizaña racial genocida de gente como Boves, Piar o Zamora. Con todo, de las tres raíces del árbol que los chavistas inventaron, Zamora a mí me parece que es el que más inspira a Chávez. Desde el principio Chávez entendió que su base no estaría solamente en las Fuerzas Armadas, sino también en los grupos de choque, o como se les llama a veces, los colectivos. Estos grupos harían el trabajo sucio de intimidar y neutralizar a los disidentes. Estos grupos operan con el mismo estilo gangsteril de Zamora. Se cubren con un barniz de clichés ideológicos, pero en el fondo no son más que bandas armadas que responden a liderazgos personalizados, como por ejemplo Lina Ron o Robert Serra, etc. El resultado, bueno, además está decir que esto ha sido catastrófico para Venezuela. Al evaluar a una figura como Ezequiel Zamora, yo reafirmo mi admiración por el filósofo Edmund Burke. Como muchos otros conservadores de su época, Burke repudió a la Revolución Francesa. Pero a diferencia de los contrarrevolucionarios absolutistas del siglo XIX que defendían fanáticamente el trono y el altar, Burke siempre admitió que el antiguo régimen requería reformas. Y por esta razón, por ejemplo, Burke simpatizaba con los revolucionarios de 1776 allá en las 13 colonias de Norteamérica. No obstante, Burke entendía que hay revoluciones y hay revoluciones. Las revoluciones que quieren cambiar todo a sangre y fuego de la noche a la mañana terminan por ser desastrosas. Al final, en esas revoluciones, las hordas terminan guillotinando a la gente. Proféticamente, Burke supo advertir que ese sería el triste destino de la Revolución Francesa. Pues bien, un burkiano como yo admitiría que tanto en la Venezuela de mediados del siglo XIX como en la de finales del siglo XX se necesitaban reformas. Zamora y Chávez no surgieron de la nada, o sea, había condiciones opresivas que la verdad es que propiciaron su auge. Pero Burke reprocharía duramente a esos dos caudillos por su impaciencia. Zamora al final no logró absolutamente nada. Al temer su radicalismo, la oligarquía caraqueña se le enfrentó a toda costa y aun si llegaron al poder tras el Tratado de Coche que puso fin a la Guerra Federal, pues la verdad es que los federales dejaron intacto el latifundismo. Si Zamora hubiese sido menos ambicioso y más comedido, yo estoy seguro de que él hubiese logrado algo más sustancioso y más positivo. Por su parte, yo diría que Chávez, precisamente porque fue más comedido, sí logró algunas cosas importantes, aunque en buena medida los éxitos de Chávez fueron más debidos a su suerte petrolera que a su verdadera visión política.
Con todo, a la larga, Chávez dejó a un país en ruinas. Y a mí me parece que lamentablemente, mientras se siga exaltando a bandoleros como Ezequiel Zamora, y mientras no se sepa reconocer que no todo puede cambiar de la noche a la mañana y que el poder popular tiene que tener límites, pues lamentablemente seguiremos en este atolladero.